Muy bien. Siguiendo con este ciclo de conferencias, hoy día vamos a observar, analizar todo lo que concierne a la esquizofrenia, al mundo de la psicosis y los fármacos que hoy en día pues se vienen estableciendo como antipsicóticos y lógicamente de uso de este tipo de pacientes. Hablar de la esquizofrenia es hablar pues de dos realidades importantes: los síntomas positivos y los síntomas negativos. Es decir, en primer lugar, observar algunos detalles como la agresividad, ideas de tipo paranoia, como por ejemplo ver cosas que otros no lo ven, son alucinaciones, escuchar voces y lógicamente pues este tipo de conducta se ha catalogado como síntomas positivos. Pero también hoy en día se conoce que existe también preponderancia hacia la depresión. El paciente se deprime, el paciente entra en un lado de apatía, así como también en indiferencia. Hay un cuadro clínico denominado anedonia, que en estos pacientes lógicamente se materializa, es decir, no hay una sensación de bienestar producto de un estímulo que normalmente en cualquier ser humano se sentiría agradecido, ¿no? Con un confort interno. Estos pacientes no. Desde luego de que este problema no tiene cura. Los fármacos que a continuación vamos a situar son fármacos que han permitido mejorar la calidad de vida en estos pacientes. Pero lógicamente, como todo medicamento, se genera también reacciones adversas. Y desde luego, es importante tener en cuenta a estas para que, lógicamente, el paciente pueda disfrutar de su farmacoterapia. Entonces, aquí estoy mostrando, creo yo, una bonita ilustración de una película denominada Mente Brillante, A Beautiful Mind, del actor Russell Crowe. El thriller un poco que se encaja básicamente en una persona que al final logra, eh, se le condecora con el premio Nobel, pero en el contexto se puede observar pues toda una serie de elementos que el paciente va generando, es decir, va observando cosas que a la persona que mira la película nos hace creer en cierta manera que existen. Es muy importante, de repente puedan ustedes como recomendación verla. Dice, él vio un mundo en el cual otros no se lo habían imaginado. Importante, importante disfrutar de este tipo de película que nos centra mucho en los problemas de la esquizofrenia. Miren, vamos a, en primer lugar, situarnos en el rol que tiene la dopamina en el cerebro. Recuerden, básicamente las emociones y el comportamiento de un esquizofrénico se ven ciertamente alterados en la esquizofrenia. Por ende es mirar y contrastar qué es lo que sucede o quién tiene el control de nuestras emociones, bioquímicamente hablando. La dopamina a nivel de la zona mesolímbica y a nivel de la zona mesocortical tiene por función el comportamiento y graduar nuestras emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la dopamina aumenta, el ser humano comienza a experimentar falta de autodominio, se descontrola rápidamente. ¿Eso qué conlleva? Pues puede generar diferentes contextos, desde agresividad, entre otras cosas más. Entonces, es importante analizar este primer componente en que cuando la dopamina aumenta, se comienza a disregular especialmente el autodominio en un ser humano. Ojo, hay muchos elementos que ahora se están investigando, pero farmacológicamente la dopamina está aumentada. Fíjense que la dopamina
también tiene que ver con la vía nigroestriada. Cuando la dopamina está en un nivel normal, controla nuestra función motora. Me permite hacer que yo pueda mover mis brazos, mover mis manos, rotar mi cabeza, etc. Dopamina también tiene que ver con esta función. Y también a nivel de la vía tuberoinfundibular, la dopamina tiene que ver con la prolactina. Aquí estamos observando dos cerebros. En esta masa encefálica no está coloreado de rojo y en esta sí. La coloración roja ha permitido, en este caso, marcar a la dopamina y contundentemente la dopamina se encuentra aumentada. De allí que el tratamiento farmacológico, ¿qué cosa haga sobre la dopamina? Trate de disminuir a la dopamina. Repito, en la esquizofrenia la dopamina está aumentada. Bien. ¿Qué otros contextos vemos en el paciente esquizofrénico, además de la dopamina aumentada? Lo que también observamos es que los ventrículos, el tamaño de los ventrículos, miren, un paciente, en este caso no afectado por esquizofrenia, aquí sí, observamos qué cosa, está aumentado los ventrículos. Y esto a las claras tiene una repercusión, ¿saben? Esta normalidad neuroanatómica con, ojo, una actividad sobre, en este caso, la corteza auditiva. Por eso es que el paciente puede percibir o escuchar voces que normalmente pues le genera este tipo de alucinaciones y ver cosas que no lo hay. Pero es importante que a través de estas alucinaciones también podamos observar que uno de los focos muy importantes analizados es que los esquizofrénicos tienen capacidad de percibir hasta las ondas subsónicas. ¿Qué significa esto? Ustedes han podido observar de repente que algunos animalitos, antes que haya un temblor, ya pueden percibir el movimiento de la tierra. Lógicamente, en los pacientes con psicosis, con esquizofrenia, se pueden anteceder a ello. Comentario de tipo testimonial de uno de mis colegas que visita a una médico psiquiatra, observó de que el paciente, uno de los pacientes con esquizofrenia se le acerca a esta médico y le dice, doctora, va a haber un temblor. No le hicieron caso, siguieron conversando. Al poco rato, doctora, va a haber un temblor. Y la tierra comenzó a temblar. Realmente es increíble cómo el papel, en este caso, de poder percibir estas ondas subsónicas aumenta. Otro detalle. Si hacemos nosotros en ese momento un tiempito para poder hacer silencio y escuchar las situaciones que hay en este momento en casa, hagámoslo. 5 segundos. El ruido de mi laptop, el ruido de algunas cosas que están sonando, el ruido de los pajarillos. Bueno, se da en el momento que yo estoy tertuliando y estoy conversando con ustedes. Pero, ¿qué significa? Que nosotros tenemos, ojo, a nivel del hipocampo, filtros en los cuales, pues, no se puede en este momento de yo estar prestando atención en diferentes tipos de ruido. Simplemente se filtran. Pero, ¿qué sucede? En el cerebro esquizofrénico, pues, se puede percibir todo esto en un solo momento. ¿Se entiende? Es por eso de las diferentes situaciones abordadas sintomatológicamente en un esquizofrénico. Fíjense, se ha podido observar aquí en esta diapositiva una ilustración siguiente. Los estudios post-mortem, ¿se acuerdan? Yo dije, la dopamina está aumentada, pero una cosa es la dopamina como neurotransmisor que está aumentado. Y otra cosa es el receptor, que es diferente. El receptor de dopamina se encuentra disminuido. Repito, el ligando o neurotransmisor dopamina aumenta y el receptor disminuye. Esto nos han aclarado muchísimo los estudios post-mortem, que al generar ello, el D1
y el D2, por eso se le llama receptor de dopamina, D1 y D2 están disminuidos. Y no solamente ellos, sino también este receptor 5-HT. Si deben haber escuchado la serotonina, a esto se refiere. El receptor de serotonina 5-HT2A también está disminuido. Pero es importante mirar que el receptor D2 participa en los síntomas positivos. Es decir, está ligado a la agresividad, a las alucinaciones, a las paranoias que tiene el paciente. ¿Correcto? Entonces, eso está involucrado los receptores D2 con los síntomas positivos. Mientras que el de receptor D1 y 5-HT2A de la serotonina están involucrados con los síntomas negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que en el paciente hay depresión, fíjense, el paciente se deprime, hay apatía, hay este cuadro de anhedonia, que caracteriza mucho a este tipo de pacientes. Hoy en día se puede observar que los pacientes pueden tener tanto los positivos como los negativos. Y de allí, pues, que sea necesario el buen ojo clínico del psiquiatra para poder valorar qué tipo de fármacos deba utilizar el paciente. Entonces, la esquizofrenia es un tipo particular de psicosis. Fíjense, la edad está entre 15 y 45 años. Es muy importante definir ello porque, a ver, los que me escuchan en este momento están dentro de ese grupo etario. Entonces, no hay que escupir al cielo que ese escupitajo nos puede caer en la cara. Porque este problema, Dios mediante, se puede abrir en cualquier momento. Vamos a ver que tiene mucha trascendencia genético-hereditaria. Los síntomas positivos que yo ya comenté, el delirio, las alucinaciones, los desórdenes del pensamiento. Y los negativos, la abolición del afecto, hay depresión, pobreza del pensamiento y la anhedonia. Mirando un poquito la génesis o la fisiopatología de la esquizofrenia, tiene bastante rigor genético, hereditario, de la primera, segunda generación, que puede, en este caso, activarse en cualquier momento este tipo de problema. Y a nivel bioquímico, desde luego hay una sobreactividad. Aumenta la tasa de dopamina. Aumenta. Y no solamente dopamina, sino también serotonina, glutamato y GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico. Los medicamentos especialmente están dirigidos a actuar sobre la dopamina. Si miro entonces el contexto, en la esquizofrenia aumenta la dopamina como neurotransmisor y los receptores están disminuidos. ¿Qué cosa vamos a ver en este momento con el medicamento? Que se va a revertir. La dopamina como neurotransmisor disminuye y los receptores van a aumentar. Es así como entre los antipsicóticos o antiesquizofrénicos principalmente, tenemos a los típicos con T, que tenemos al haloperidol y a la clorpromacina, y a los atípicos con A, la clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona y el sertindol. Pero cada grupo tiene un lenguaje muy especial. Miremos, pues, que los fármacos de primera generación, también conocidos como neurolépticos, antipsicóticos convencionales o típicos con T, fueron los que lógicamente iniciaron esta travesía en el mundo de la esquizofrenia. Pero luego vinieron los atípicos con A y podemos involucrar a los de la segunda y tercera generación, que lógicamente tienen otro tipo de acciones, no solamente en dopamina, sino además de la dopamina, actuar también en otro tipo de neurotransmisores como la serotonina. ¿Qué podemos observar? Distancialmente, los de primera generación, fíjense, que involucran a la First Generation Antipsychotic, los fármacos de primera generación, la clorpromacina, la loxapina, la flufenacina, esta que no está en el mercado peruano, el haloperidol, ¿sí? A diferencia de los Second Generation Antipsychotic, que tenemos a la clozapina, la risperidona, la quetiapina, la olanzapina, principalmente en nuestro país, estos de primera generación están involucrados con problemas de índole motor, llamados también trastornos extrapiramidales o trastornos de tipo parkinsoniano.
Fíjense ustedes que estos de primera generación, viendo ya el perfil de sus efectos adversos, van a generar acciones neurológicas, es decir, por eso se dice de alto riesgo neurológico, en la cual los pacientes empiezan a tener temblores. Y esto es lo que lamentablemente ha sido un poco la limitante de estos de primera generación, a diferencia de los de la segunda generación, que si bien es cierto, han minimizado los problemas de índole motor, pero lógicamente hay otros problemas. Por ejemplo, los trastornos metabólicos, básicamente. Entonces, esta situación amerita, desde el primer enfoque de los antipsicóticos de tipo típico con T, observar la clorpromacina. ¿Cómo es su efecto? Fíjense, mirando estos antipsicóticos típicos con T, podemos observar que, fíjense, este tipo de fármacos actúan robustamente, es decir, de manera más importante sobre el receptor de 2. Es decir, tienen una acción sobre los síntomas positivos. Si me pongo a pensar quién era, clorpromacina y haloperidol, sobre todo para síntomas positivos. Bien, y estos receptores de 2, que son tipo proteína G, fíjense, una proteína G inhibitoria, ¿sí? Aquí están actuando los antipsicóticos de tipo típico con T. Es decir, estos fármacos no solamente van a actuar sobre los síntomas positivos a nivel mesolímbico, sino también, ojo, las manifestaciones de tipo motor lo hacen, ojo, adecuado llegar también a la vía nigroestriada. Por eso es que aparecen los temblores, por eso es que aparentemente le llaman también de tipo parkinsoniano. Es una manifestación de tipo parkinsoniforme. Y esto es justamente el problema que tienen los típicos con T. Hay un parkinsonismo. Por ende, dentro de las reacciones adversas que tenemos para este tipo de fármacos típicos con T, tenemos a la acaticia, la distonía, la aquinesia, la bradiquinesia, los temblores, la rigidez y la disinesia. Cada uno de ellos tiene una descripción importante. Por ejemplo, la acaticia dice un trastorno del movimiento de forma generalizada en el que el paciente no se puede quedar quieto. Distonía, movimientos tónicos, contráctiles de un grupo muscular. Aquinesia, ausencia del movimiento. Bradiquinesia, disminución de los movimientos. Temblores, rigidez, es decir, aumento del tono motor. Y disinesia tardía, es decir, que se producen, en este caso, en movimientos acelerados del cuero, de la cara, cuello y extremidades. Normalmente, si observan mis globos oculares, el paciente puede quedarse rígido, como puede mover rápidamente, hay un movimiento, o puede abrir la boca, ¿sí? En cuero y calle, en cara y cuello, ¿sí? Entonces, estas manifestaciones normalmente pueden devenir con el uso de fármacos antipsicóticos típico con T. ¿Y el por qué? Porque bloquean al receptor de 2 a nivel de sustancia nigra, ¿sí? Nigroestriada, por donde en este caso se van a generar los movimientos involuntarios. Otra reacción adversa muy característica de estos medicamentos, típicos con T, son el síndrome neuroléptico maligno. Fíjense, una manifestación de este síndrome neuroléptico maligno es el aumento de la temperatura. Pero ojo con ello. Este aumento de temperatura es diferente a la fiebre. ¿Qué quiere decir con ello? Este aumento de temperatura no se puede solucionar con el uso de antipiréticos. Es necesario, ¿qué cosa? Retirar el fármaco. Porque aquí este aumento de temperatura también se le denomina hipertermia, que es diferente a la fiebre. ¿Sí? Entonces aquí es discontinuar básicamente el fármaco y luego añadir algún otro fármaco como a continuación veremos. También hay rigidez muscular, inestabilidad, hay una amnesia fluctuante y el tratamiento es bromocriptina. Bromocriptina básicamente.
les voy a pedir que me lecturen cómo actúa la bromocriptina. Repito, van a lecturar cómo actúa la bromocriptina como parte del tratamiento en el síndrome neuroléptico maligno. Por ende, estos fármacos de tipo pico con T actúan generando estos efectos adversos, es decir, aumentan los trastornos extrapiramidales, aumenta el parkinsonismo, ¿sí? Aumentan estas manifestaciones de tipo parkinsoniano y también, ojo, elevan los niveles de prolactina. Esto es justamente una de las limitantes que tienen estos fármacos típicos con T. Pero también estos fármacos tienden a actuar, ojo, no solamente en D2, bloquean al receptor de histamina H1, es decir, generan somnolencia. Y no solamente ello, actúan bloqueando al receptor muscarínico, ¿se acuerdan? Receptor de la acetilcolina. Lo bloquean al M1, generando estreñimiento, boca seca, hay visión borrosa, hay retención urinaria, entre otras situaciones que ameritan, lógicamente, también un control. Y bloquean también al receptor alfa 1, es decir, generan hipotensión, ¿sí? Generan mareo, somnolencia. Entonces, como verán, hay muchas limitantes que tienen estos fármacos antipsicóticos clásicos o típicos con T. El hecho mismo de actuar en varios receptores, esta definición farmacológica le denominan efecto pleiotrópico, es decir, tiene más de un mecanismo de acción. También miramos que los antipsicóticos, ahora sí, al otro grupo nos vamos, atípicos con A, tienden a generar ¿qué cosa? Una menor injerencia sobre el receptor D2, es decir, débilmente actúan en el receptor D2, pero sí de una manera mucho más robusta, mucho más afín al receptor D1 y al 5-HT2A, al receptor de serotonina 5-HT2A. Es decir, su cobertura es mucho mayor para los síntomas negativos. Entonces, débilmente actúan sobre positivos, pero mucho más robusto a los síntomas negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que lógicamente el receptor D1, a diferencia del receptor D2, también es una proteína G, pero la diferencia es que estos son proteínas GS. S porque viene de stimulation y de inhibition. Fíjense, esa es la gran diferencia. Pero en ambos casos, como les dije, ¿qué cosa era lo resaltante? En la esquizofrenia, vuelvo a repetir, la dopamina aumenta y los receptores están disminuidos. ¿Qué es lo que va a hacer el típico con A? Y el típico con T y el atípico con A revierten. Es decir, la cantidad de dopamina disminuye y los receptores aumentan. Allí, generando ello, vamos a observar que el paciente va minimizando sus cuadros sintomatológicos. Para llegar a ello, ojo, el inicio recién de efecto mínimamente se requiere de un mes. Un mes para poder iniciar, ¿qué cosa? Iniciar con la eficacia de estos medicamentos. Un mes. Oiga, doctor, entonces un mes es listo, solucionar el problema. No, estos fármacos se utilizan de por vida. Recuerden que estos fármacos solamente controlan los síntomas. Le dan el control a los síntomas al paciente, pero la esquizofrenia no tiene cura. Hay que, en este caso, utilizarla de por vida. Volvamos al caso de los atípicos con A. Tenemos dentro de las reacciones adversas, fíjense, si bien es cierto, se han minimizado los efectos extrapiramidales, los movimientos involuntarios, los temblores, pero también tienen otros alcances. La clozapina, por ejemplo, genera agranulocitosis. Esta es una neutropenia severa. Voy a dejar para que ustedes lecturen, van a recoger un diccionario médico y van a definir qué cosa es la granulocitosis. ¿Cuántos neutrófilos están disminuidos? ¿Cuánto es el recuento de neutrófilos en una granulocitosis? Es por eso que cuando se utiliza la clozapina se requiere ir monitoreando qué cosa a través del hemograma, cómo es que están estos neutrófilos. Porque a veces cuando se presenta la granulocitosis es simplemente suspender la clozapina y administrar otro antipsicótico, ¿sí?
también genera fiebre. El Certindol aumenta el intervalo QT. El intervalo QT tiene que ver con problemas de arritmia. Entonces, también hay que echarle mucho ojo. Aquí hay un fármaco que no está descrito que es la olanzapina. Y la olanzapina aumenta, en este caso, el paciente gana peso, se vuelve cada vez más obeso. ¿Sí? Es muy importante también tener estos detalles de tipo endocrino. Y la risperidona es un fármaco que hoy en día pues se utiliza de una manera bastante frecuente, pero lo limitante es el costo. Miramos aquí en esta diapositiva que aquí dice Second Generation Antipsychotic Agents. Tenemos a la clozapina, la olanzapina y otros más de la segunda generación, los atípicos con A. Y aquí tenemos a los First Generation Antipsychotic Agents. Tenemos al haloperidol, la clorpromazina. First significa primera generación, es decir, antipsicóticos típicos con T. Observamos los trastornos extrapiramidales, es decir, los movimientos involuntarios, 4. Es decir, los de primera generación tienden a generar mayor movimientos extrapiramidales o involuntarios o temblores. Pero observen ustedes que la clozapina y la olanzapina tienden a ganar más peso. Weight gain, ganan más peso. Si miramos a la prolactina, la característica principal del haloperidol es aumentar la prolactina, aunque hay algunos antipsicóticos de tipo atípico que también la aumentan. ¿Sí? Entonces, estamos mirando, ¿sí?, este tipo de situación. La eficacia es, desde luego, observar que los de segunda generación como cobertura, los síntomas positivos y algo menos los positivos tienen una mayor cobertura. Los negativos tienen la cobertura los de segunda generación y levemente los positivos. Mientras que los de la primera generación básicamente redundan su acción sobre los síntomas positivos. Y de allí de que haya pues criterios de mejor eficacia para los de segunda generación. Es por eso de que en el esquema de manejo, como les había comentado, mínimamente se requiere un mes para generar el inicio del efecto farmacológico. Pero los fármacos son administrados de por vida. El médico observa pues y va evaluando una respuesta satisfactoria, en este caso, cada 6 meses. Se evalúa cómo viene el paciente adaptándose al medicamento. Si existe una respuesta parcial, se cambia por un nuevo, en este caso antipsicótico, entre 5 a 12 semanas. Y luego se observa nuevamente. Y si la respuesta es inadecuada, en mucho menos tiempo, de 3 a 8 semanas. El manejo, desde luego, es un manejo a largo plazo, pues, como les dije, ¿no? Entonces se hace, en este caso, hay que dar una observación a los 6 meses, observar, hacer una evaluación adecuada y luego mantener al medicamento si es que el paciente tuvo una buena adherencia farmacológica a ello o, desde luego, existir de repente algún tipo de retirada con el reemplazo de otro antipsicótico que minimice los efectos adversos. Pero, desde luego, el tratamiento es de por vida. Entonces, con todo ello, estamos teniendo pues un compromiso ciertamente importante, sobre todo con el tema de los antipsicóticos. Pero yo quiero dejarles mención que no todo es fármacos. ¿Y saben por qué? Porque existe en el correlato bíblico un paciente esquizofrénico. Si uno puede leer el Nuevo Testamento, puede observar al endemoniado de Gadar. Y muestra la sintomatología que hoy en día se conoce sobre la esquizofrenia. Era un tipo que agredía a la gente, se autoagredía también, y que en el contexto bíblico observamos al Maestro Jesucristo que se acerca a este endemoniado de Gadar. Y la gente se extrañó porque luego de esta entrevista que ellos tuvieron, dice que la gente se acercó y lo que observó fue impresionante. Este paciente esquizofrénico estaba lúcido, estaba escuchando al maestro. ¿Saben? Detrás de la evolución
en el mundo farmacológico que ha logrado, pues, minimizar muchos problemas de salud, lo que aún sigue persistiendo es cómo asociamos el mundo del medicamento frente a otras variables que en la psiquiatría son necesarios. Este tipo de pacientes requieren también afecto, requieren cariño, requieren mucha atención y mucho amor. Esto asociado con una buena farmacología, una buena farmacoterapia, el paciente va a minimizar y va estos síntomas de la esquizofrenia y desde luego va a mejorar su calidad de vida. Tenerlo en cuenta este tipo de apreciación. Es por eso que teniendo también este articulado bíblico, en Filipenses 4:8 nos dice el secreto de la paz mental. Todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, en esto pensad. ¿Qué quiere decir? Que lo falso, todo lo que es falso, que todo lo que no es honorable, todo lo que es injusto, todo lo impuro, todo lo que no es amable, todo lo que no es de buen nombre, en eso no debemos pensar. Tener en cuenta hoy en día que es más lo que necesitamos, paz mental. Pasamos por una época de pandemia y es encontrar este secreto de la paz mental que todos necesitamos. Les agradezco mucho por su atención brindada. Gracias.